Martín Álvarez. Como siempre, pues queremos compartir con ustedes muchísimos conocimientos y tecnología que pueden aplicar en sus empresas. El día de hoy tendremos un webinar muy interesante, sobre todo si tú eres empresario, director de empresa, director general, director, gerente de área, pues estás a cargo de los temas de planeación y del futuro de tu empresa, te van a encantar. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo cosas muy complicadas a nivel internacional, a nivel nacional, y es muy importante que puedas clarificar la mejor forma de interactuar en tu negocio y poder lograr redefinir o replantear tu estrategia. Las cosas no son tan fáciles como eran en años anteriores, hoy realmente es muy complicado y requerimos tener herramientas administrativas, como es la parte de planeación estratégica, que te pueden ayudar. Y hoy tenemos pues, a un invitado especial, tenemos a David Rendón, que ya está listo para nuestra conferencia, que tardará sobre unos 45 minutos, y te va a hablar de este tema muy interesante, el reacomodo estratégico empresarial. ¿Qué tienes que hacer para poder tomar en cuenta esas variables geopolíticas, geoeconómicas que inciden en tu negocio y saber cómo analizarlas y cómo hacer algo para que tu empresa siga siendo competitiva? Entonces, pues te invitamos a que te mantengas con nosotros para que puedas escuchar lo que David está proponiendo en esta nueva metodología y en este nuevo método de análisis para que puedas tener oportunidad de seguir mejorando tu desempeño financiero, comercial, humano y tecnológico. Bueno, pues David es un hombre muy preparado, es un consultor hecho y derecho, conferencista internacional, que tiene mucha experiencia en empresas medianas y grandes y por supuesto que ha podido generar esta metodología que puede poner en forma práctica al servicio de las empresas. Hoy, en este webinar, es solamente una probadita para que puedas emocionarte y descubrir que no importando la complejidad externa que podamos vivir las empresas, tenemos la oportunidad de a través de una metodología traducirlo en acciones específicas que nos ayuden a estar mucho más robustas. Bueno, pues agradecemos también a Carlos su presencia, a todos nuestros amigos de internet que nos acompañan a nuestro canal interactivo y bueno, pues a David para esta presentación. Así es que vamos a invitarles a que lo puedan escuchar. Nos pide David que en primera instancia lo dejemos hacer la presentación y después al finalizar, Carlos, por allá, Luis Gerardo, Fernando, que pudiéramos nosotros hacer algunas preguntas específicas. De todos modos, cualquier información adicional en nuestros teléfonos 5310-0950 o 5310-4993 en la Ciudad de México o a nuestra página de Grupo Albe, que es contacto@grupoalbe.com y nuestro sitio web www.grupoalbe.com. Y estamos a tus órdenes para atender tus preguntas que puedas tener y mayor información sobre esta metodología de reacomodo estratégico. Así es que sin más preámbulo, voy a dejarles con David Rendón. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, pues quiero agradecer a Martina por haberme dado esta oportunidad de exponer este tema que en mi opinión considero muy interesante por los tiempos que estamos viviendo, el momento, la época. Y bueno, pues exponerles como un resultado de muchos años de experiencia en todo lo que es estrategias de negocios, innovación en negocios y también lo que es planeación estratégica. Y transmitirles un enfoque que sin duda alguna marca una gran diferencia en el sentido de la perspectiva que ahora tenemos que ver los acontecimientos, los hechos que están generando un nuevo escenario económico, político, social a nivel mundial y que sin duda impactarán en la competitividad, en la productividad, pero no solamente en los conceptos como tal, sino también en la forma en que ahora se tiene que ver la competitividad, la productividad desde un punto de vista mundial. El tema de esta conferencia es reacomodo estratégico ante un nuevo orden económico mundial y su impacto en México, y quiero hacer énfasis que la palabra clave, y seguramente en lo sucesivo lo van a escuchar en distintos medios, es reacomodo. Reacomodo es un concepto que todavía los analistas, los expertos, los gurús en cuestiones económicas, no solamente a nivel internacional, nacional, es un concepto que no han logrado asentar como tal de lo que está pasando en el mundo, y nosotros sí lo estamos haciendo en este momento y se llama reacomodo estratégico. Eso, el simple hecho de hablar de un reacomodo estratégico, lo primero que tenemos que entender es que no estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando de un proceso en que se reacomodan las distintas fuerzas que determinan un orden mundial, y las distintas fuerzas pueden ser
geoeconómicas, geofinancieras, geopolíticas o geosociales que de alguna manera se están moviendo en una dirección que todavía no tenemos una certeza en qué va a terminar, pero que sin duda alguna están generando un escenario de turbulencia, de perturbación, de hasta cierto punto de incertidumbre, lo que podríamos llamar una coyuntura con aristas muy especiales que se están moviendo en el subyacente de la superficie de las decisiones que se toman a nivel mundial. Y ahora no solamente podemos hablar de una cuestión económica o financiera, o sea, también tenemos que hablar de los factores sociales, tenemos que hablar de los factores geofinancieros, que son nuevos conceptos que tenemos que irnos adaptando a eso, y que de alguna manera este reacomodo obviamente genera turbulencia, genera trastornos, pero que quede claro, no es crisis, es como en un temblor de tierra, se mueven las placas tectónicas en la tierra, se genera un temblor hacia afuera, es una liberación de energía, y las estructuras que son fuertes permanecen y las estructuras que son débiles se derrumban. Y eso, de entrada, es lo que va a pasar al menos en los próximos 3 años. Si tu estructura de tu empresa, de tu organización, no es fuerte en este proceso de reacomodo que ya inició, entonces es importante que suenen las alarmas de tu organización o de tu empresa, porque el reacomodo no está avisando cómo se está reacomodando. Simplemente son efectos que se están sintiendo y creemos nosotros que no son graves porque no vemos algo que se mueva. Simplemente de un día para otro tu empresa ya no está en la misma situación de competencia, y la alternativa es que otros que son más competitivos que tú, que entendieron el reacomodo, son los que se van a ganar tu mercado y obviamente pues tus ganancias u utilidades. Entonces, cuando se habla de un orden económico mundial, obviamente los factores, digamos, que llamamos geos, que pueden ver ustedes en la pantalla, los geos, en México también tenemos factores internos coyunturales que son también por primera vez en la historia de nuestro país. Es algo que todavía los distintos sectores económicos no creen que eso va a impactar de manera importante en las empresas, y claro que sí va a ser impactante para las empresas. Y si sumamos los factores geo y los factores internos de México, entonces estamos siendo testigos del impacto multifactorial, que quede claro, es multifactorial, que van a incidir en el futuro de tu empresa. Entonces, atención, no solamente es importante entender lo que está pasando en el mundo, ese es un hecho, que están pasando cosas muy importantes, pero también hay que entender que si esos factores internacionales van a impactar a nuestro país, se potencializa el impacto si lo integramos a los factores coyunturales nacionales, y de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, nuestra experiencia, nuestros 25 años de experiencias en procesos de estrategias de planeación, no solamente en empresas, también he hecho planeación estratégica de ciudades a 15, 20 años, estados, regiones, sectores económicos, y tengo libros incluso escritos sobre eso desde hace 25 años, me permiten hablarles con esta certeza y con esta seguridad del tema, porque he vivido la evolución de México en este sentido desde que empezó lo del Tratado de Libre Comercio. Recordarán que la economía global, o la globalización económica, y he visto cómo ha venido evolucionando el país, sus sectores y sus empresas, que me llevan en este sentido como experto decir lo que viene. Bueno, lo que viene, pero lo que está, y más lo que viene, porque vamos a hacer una perspectiva de 3 años, 2017, 2018, y vamos a alcanzar a visualizar los efectos al 2019. Entonces me parece que es algo de gran valor este tema. Entonces, ¿por qué es importante lograr
comunicar, pero también de que ustedes logren captar de qué se trata el objetivo de esta conferencia. Primero, porque hay premisas universales, hay principios universales que van a seguir rigiendo en la conducta humana, en la conducta de los grupos, en las conductas de las organizaciones, en la conducta de las empresas y en las conductas de las naciones. Entonces, nunca en el futuro nada ha sido logrado si antes no está en la mente de la persona que lo crió y que lo construyó y que lo hizo realidad en el mundo. Eso se llama perspectiva. Perspectiva es tener un panorama, un horizonte sobre cómo está conformado el futuro. O sea, perspectiva es cómo viene el futuro a grosso modo, sin caer en tanto detalle, pero perspectiva es un horizonte que yo alcanzo a ver y alcanzo a ver si es muy bueno, o es malo, o es muy malo. Y eso, la perspectiva, con cierta información que nosotros logramos analizar, podemos alcanzar a visualizar cómo será ese horizonte en el futuro. Y lo interesante de un ejercicio de perspectiva, que es muy necesario en este momento en las actividades económicas y en las empresas, que tienen más en juego en sus competencias, es muy necesario. Y lo interesante aquí es que la perspectiva nos permite ver un escenario probable para nosotros. Fíjense, no es un escenario probable para un país, no es un escenario probable ni para un sector económico, es un escenario probable para mi empresa, para mi organización. Cuando nosotros tenemos esa claridad, no solamente de perspectiva, sino de escenario, o sea, dentro de la perspectiva hay algo que puede ser bueno para mí. O sea, hay algo que me puede favorecer. Dentro del horizonte, por más malo que se vea, yo puedo lograr identificar una serie de variables y de factores que pueden favorecer a mi organización. Y no necesariamente significa un desastre para la organización. Eso depende de tu actitud. ¿Sí? Porque las oportunidades, el mundo evoluciona, y cuando unas cosas dejan de ser vigentes, surgen otras que son viables y que son reales además para el funcionamiento del mundo entero. Y cuando tú tienes un escenario claro de lo que es probable que suceda para mi organización, entonces yo fijo un punto, fijo algo factible como resultado para mi organización que se llama visión. La visión es lo que es posible para mi organización dentro del manto, del horizonte, dentro de todo lo que me dicen que va a pasar. La verdad para mi empresa es lo que yo puedo lograr. Y lo que tú puedes lograr, obviamente, debe de ser algo importante para la sobrevivencia, la estabilidad y el sostenimiento de tu empresa, pero también con áreas de oportunidad. ¿Sí? Porque en el momento en que cambian las reglas del juego con este reacomodo a nivel internacional, cambian las reglas del juego, cambia el terreno de juego, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que aprender a jugar en un nuevo terreno de juego y tengo que aprender las nuevas reglas del juego. Y sin duda alguna, las organizaciones que lo hagan son las que van a ver la oportunidad y son las que van a ver una visión de futuro que les es favorable para su desarrollo y sobre todo, y lo más importante, la rentabilidad de la empresa. Porque finalmente las inversiones se hacen para la rentabilidad. Siendo realistas, la cuestión no solamente es tener un conocimiento general de lo que está pasando o tener un análisis muy detallado, muy preciso de este reacomodo estratégico. Nada justifica si no tiene como objetivo la rentabilidad de la organización o la rentabilidad de la empresa, sea pública o sea privada. En eso radica el juego de las inteligencias. El juego de las inteligencias. Miren, déjenme decirles primero algo que yo creo, en mi opinión, y porque hay muchos influencers a nivel mundial
nosotros escuchamos noticias todos los días, escuchamos a los analistas, a los gurús, a los consultores, pues a los periodistas, hablando de la actual situación económica, financiera del país y de todos los aspectos y hechos que nos interesan como mexicanos. Y hablan también de lo que está pasando en Estados Unidos, se destapó la olla, miren ustedes ahora lo que están diciendo y miren ahora las decisiones que y nos llegan de Rusia, de China, de Europa, de Medio Oriente. Pero lo que yo les puedo decir es que todos los influencers hablan desde un punto de vista muy parcial y hablan desde un punto de vista de sus intereses, porque ellos también cuidan sus intereses. Y está bien, están en su derecho legítimo que a través de su opinión pues traten de que las cosas tiendan a ir hacia cierta dirección que es conveniente para un grupo, para ciertos intereses, lo cual es válido. Sí, pero la verdad que cuando hacemos un análisis nosotros de lo que es un reacomodo estratégico y queremos ser lo suficientemente racionales, nos damos cuenta que el mapa de este reacomodo estratégico, sinceramente hasta ahorita no he escuchado a alguien que diga este es el mapa, esta es la perspectiva real que vamos a enfrentar como planeta y como país, y por lo tanto tenemos que adaptarnos de esta manera si queremos sobrevivir o ser más rentables o tener oportunidades, ¿no? Entonces yo les puedo decir con toda certeza que hablar de este tema como tal, pues necesitas tener todo un sustento también académico, de investigación, de experiencia en proyectos, de haber rancheado, conocer la microeconomía, conocer la macroeconomía y haber tenido también la oportunidad de conocer el mundo y organizaciones internacionales para que de alguna manera podamos intuir a grosso modo qué es lo que está pasando y tener muy clara la opinión de los influencers y saber diferenciar cuando se habla de algo de fondo y cuando es solamente una información que nos va a distraer. Entonces, yo menciono esto porque cada quien tiene derecho a dar su opinión, a interpretar los hechos, pero lo que aquí quiero hacer claro es que este es un enfoque nuestro, ¿verdad? Como tal, y es muy respetable la opinión que pueden tener otros analistas, otros consultores. Sin embargo, yo quiero puntualizar que lo que aquí estamos opinando es resultado de muchos años de experiencia. La otra cuestión es que este reacomodo estratégico, que como lo mencioné yo, nos está generando, a lo mejor no nos damos cuenta, pero sí nos está generando mucha ansiedad, mucha inquietud, incluso una sensación de inseguridad de no lograr comprender qué es lo que está pasando. Y si vienen cosas más grandes o no vendrán, porque unos dicen pues que va a tronar el sistema financiero internacional, otros dicen que pues muchas empresas van a cerrar por la cuestión del proteccionismo del comercio internacional, que porque Europa, que porque Estados Unidos. Y miren, de manera natural, todos los seres humanos tendemos a evadir ese entorno que nos angustia. Tendemos a evadir, a querer comprenderlo, porque nos exige mucho esfuerzo, nos exige muchos recursos, porque a pesar de que estamos tratando de resolver muchas cosas todos los días, ahora resulta que tengo que trabajar en entender lo que está pasando afuera. Y a veces no tenemos la capacidad humana de hacerlo, no tenemos el tiempo de hacerlo, no tenemos incluso ni los recursos para hacerlo, y por lo tanto lo más natural, y yo lo he visto en algunas empresas actualmente, que quieren omitir esta parte, pero es comprensible porque ponerle atención y querer entenderlo implica esfuerzo. Entonces nuestro cerebro, desde un punto de vista antropológico y nuestra psicología humana, es mejor evadirlo porque me resulta más cómodo, me resulta menos complicado. Y la verdad, estoy hasta aquí de actividades, de cosas que hacer, que Dios nos bendiga, no va a pasar nada, no nos vamos a morir,
Pero resulta que efectivamente sí estamos ante un gran riesgo, porque cuando hablamos de una coyuntura y hablamos de un reacomodo estratégico de esta magnitud, que sinceramente viene muy fuerte, y no hay un precedente, no hay una referencia que digamos, nos basaremos en estas experiencias y en estos modelos para nosotros aplicarlos también a la toma de decisiones de nuestras empresas, y no hay ningún referente. Entonces, en este sentido, la verdad, pues antropológicamente el cerebro dice, no te compliques, todo está muy bien, mira, ahí la llevamos, mira, ya llevamos 20 años, hombre, y no ha pasado nada, ya ves que nunca pasa nada. Pues sí, nos tenemos que esforzar, disminuyen los márgenes de ganancia, pero nuestro cerebro antropológicamente evade el esfuerzo. No somos responsables nosotros como los nombres que tenemos nosotros. Es nuestro cerebro que siempre va a tratar de acotar cualquier esfuerzo extra al que ya estamos haciendo. Entonces, atención, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, hay una fuerza que jala a decir, todo va muy bien, no te preocupes, evadimos. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos conscientes de lograr entender lo que está pasando, sabemos que se trata de algo muy importante, porque entender lo que va a pasar en el futuro, y más un futuro inmediato, determina nuestra forma de vida, determina nuestras metas, determina nuestro objetivo, y si verdaderamente queremos que nuestra empresa se sostenga o se desarrolle, indudablemente va a afectar a la empresa. Eso es lo que está en juego. No estamos hablando de cuestiones meramente pasajeras. Va a haber un cambio estructural en la forma en que se hacen negocios, la forma en que se va a mover la economía, e incluso va a afectar nuestra vida personal. Y eso es lo que viene. Y por lo tanto, ¿de qué estamos hablando ahorita? De lo que yo he estado comentando, los he tratado de llevar a que concluyamos una primera premisa fundamental: pensar estratégicamente. Siempre los grandes estrategas son los que han dominado el mundo y son los que determinan la dirección en que va a seguir el mundo. Y así ha sido sobre todo en los últimos 200 años en la historia económica del mundo. Creemos que su evolución ha sido una casualidad, y no es así. Los grandes estrategas económicos, las naciones predominantes, son las que han determinado el rumbo y la dirección de las economías, y hemos creído que pensar estratégicamente no necesariamente tiene que ser un esfuerzo que tengamos que hacer los empresarios. Y tienen razón, porque los empresarios tienen que lograr resultados, y ese es su principal objetivo, y el resultado es la rentabilidad. Y pensar estratégicamente, algunos sí lo han visto como manera importante, pero hoy en este momento, si queremos adaptarnos a la evolución que está siguiendo el mundo, y ya en el corto plazo, es importante invertir en pensar estratégicamente. Y eso significa el primer esfuerzo que tratamos de evadir, porque pensar estratégicamente nos lleva a investigar, a analizar, a estudiar, a leer, a tomar notas, y créanme que esa debe ser ahorita su primera prioridad, porque es lo que va a determinar el futuro de su empresa. Así que eso vale oro, pensar estratégicamente vale oro. Y si posteriormente quieren que les hagamos algunas recomendaciones para que sigan este camino, al final con mucho gusto lo hacemos, algunas lecturas recomendadas en este sentido. Por lo tanto, adaptarse es evolución, pero no se trata de una evolución, de una adaptación que solamente viene de una perspectiva y de un escenario, sino toda esa información que nos lleva a entender lo que está pasando, lo convirtamos en toma de decisiones racionales que nos permitan la adaptación de nuestra empresa hacia las oportunidades que nos presenta el futuro y, atención, minimizar riesgos. Minimización de riesgos y maximización de oportunidades, y eso implica un esfuerzo de análisis muy importante en este momento. Entonces,
Aquí hablamos de una interacción, si queremos lograr cómo esta parte que le llamamos multifactorial, que crea el reacomodo estratégico a nivel mundial y su impacto en México, es primero es pensar, y pensar es analizar racionalmente, como lo dijimos, lograr entender la realidad, tener una perspectiva y los escenarios. Y segundo, es ver, es decir, mi visión que tengo dentro de ese escenario, cómo puedo crear algo que no existe, cómo puedo innovar, cómo puedo verificar que eso es posible, y para eso nos ayudan las tendencias, los datos, las cifras, los números duros que dicen así está la realidad, ¿sí? Pero no puedes lograr ver si antes no tienes una base de información sólida que te dio el ejercicio de pensar estratégicamente. De esa manera tendrás una visión que es viable y posible y probable para tu empresa, y por lo tanto de ahí viene la visión, y eso es un arte. Crear es un arte. Y aunque sabemos que estamos en un mundo voraz de competencia, el arte, la creación, sigue siendo el factor dominante en el mercado. Y sigue siendo un factor dominante en la competitividad de las empresas, incluso en la productividad, por más técnico que podamos ser. La creatividad, el arte de la creatividad sigue siendo un factor fundamental en estos momentos, y pensar es la ciencia, es la racionalidad, es la información, son los datos, son ejercicios de comprensión y entendimiento, y en ese momento podemos ver algo. Pero estamos conscientes de la realidad que estamos enfrentando, entonces al ser decisiones racionales, no estamos pensando en la solución mágica de que todo se va a componer. Y no es cierto. Es mejor ser realista, pero con elementos científicos, datos duros, análisis, y por más que duela decir, en este reacomodo estratégico partimos de este punto, pero vamos hacia esta oportunidad que nosotros podemos crear. Así el mundo está en convulsión, nosotros lo vamos a crear, porque finalmente es la voluntad humana la que determina que eso sea posible. No es el entorno, es la voluntad humana. Por lo tanto, actuar significa definir los pasos que tenemos que seguir, las acciones que tenemos que seguir, estar en movimiento constantemente, porque el reacomodo es algo que está en movimiento, no es estático. Y recuerden que las placas se están moviendo bajo y tu empresa está sobre ese movimiento telúrico. Entonces tú tienes que tener la flexibilidad de estarte moviendo conforme a esa turbulencia, y eso es lo que te va a dar la capacidad del éxito. Por lo tanto, tus reglas tienen que ser flexibles, tu plan tiene que ser flexible, y no puede ser ya a largo plazo, es corto plazo. Pero estamos hablando de un plan que tiene un enfoque definido, y tenemos también una serie de instrumentos de medición, de seguimiento, de implementación, de evaluación, porque también la geometría es importante. La geometría se creó a través de la historia del mundo porque todo tiene que ser medido, y la medición es importante por la cuestión de la rentabilidad, y la rentabilidad son números. Entonces esas premisas no cambian. Lo que cambia es la forma en que hago uso de esas herramientas y de esos nuevos conocimientos, y mi desarrollo mental pensando estratégicamente. Miren, aquí podemos ver, ¿sí?, cómo una idea nueva, una idea innovadora, tiene un impacto en el mercado, y luego cómo ese impacto en el mercado tiene un impacto en la rentabilidad de la empresa, y luego cómo ese impacto en la rentabilidad de la empresa lleva a la sustentabilidad de la empresa, y un posicionamiento de la empresa en su sector de negocios. Por lo tanto, la generación de riqueza de un proyecto de negocios innovador estriba en que tú puedas crear algo que no existe a través de la flexibilidad de tu mente, y a través de la flexibilidad de la forma en que ahora tiene que funcionar la empresa, pensando
en la innovación. Ustedes también van a ser testigos en estos próximos años que se va a hablar muchísimo de innovación en México. La innovación ha sido algo subestimado en México. Pero ahora resulta que en este reacomodo estratégico las empresas que tengan una mayor capacidad de innovación son las que tienen más posibilidades de subsistir, de crecer y de desarrollarse. Entonces, atención, ¿por qué? Sobre todo las empresas más innovadoras a nivel mundial, esas tienen segura su sobrevivencia en el reacomodo. ¿Por qué? Porque todos los días están innovando, están adaptándose, están cambiando, le están invirtiendo en la innovación. No hay ningún problema, somos flexibles. Pero las empresas con estructura rígida o débil por falta de innovación son las que se van a derrumbar, y ustedes van a ser testigos en muy corto plazo que el tema de innovación en México va a estar al día. Y ahora sí, a todo el mundo le va a urgir hablar de la innovación. Y en ese sentido, pues nosotros somos expertos, aquí en Grupo Arles somos expertos en la innovación y en estrategias innovadoras de negocios. Así que, por lo pronto y de entrada, pues ya tienen buenos amigos para ser acompañados en este reacomodo estratégico. Los ciclos económicos. Los ciclos económicos, yo puse esta gráfica solamente para entender que las crisis que hemos vivido a lo largo de la historia no son crisis fortuitas, no son casualidades, no son producto de la mala suerte o de la mala fortuna. Estamos inmersos, queramos o no, desde hace muchísimos años en un sistema financiero internacional, que son los capitales que se mueven de un país a otro, se mueven de una región a otra, y por lo tanto, como todos los inversionistas, los que son inversionistas financieros, otros son inversionistas en la parte dura de la economía, lo que llamamos economía real, que es producción de bienes y servicios, otros invierten en el sistema financiero, pero resulta que el sistema financiero es el sistema que rige en mucho si hay estabilidad o si hay crecimiento o hay recesión económica en los países del mundo. Entonces, estas recesiones que vemos en la parte de abajo son producto de la caída de los sistemas financieros, no son caídas de los sistemas productivos a nivel mundial. Entonces, no nos sorprendamos que en este momento de este reacomodo económico, pues la parte de las finanzas tienen un rol fundamental en este reacomodo y sin duda alguna generarán turbulencia, y ahí donde dice reacomodo del orden económico mundial es porque efectivamente a nivel mundial estamos viviendo una recesión económica, y es ahí donde todos los agentes económicos de todo el mundo están, o nos vamos para arriba o definitivamente ya nos vamos para abajo y esto se acabó. Y sálvese quien pueda. Mientras que hay otros que dicen, no, vamos a tratar de al menos, si en recesión económica, vamos a tratar de mantener una estabilidad. Entonces, parece ser que las fuerzas que están ganando ahorita a nivel mundial es mantener la estabilidad. Porque un crack representa una catástrofe para muchísimos agentes económicos que han tardado años en lograr la rentabilidad a través del mundo. Entonces vemos aquí un escenario actual de reacomodo económico mundial en México, donde las principales características que tiene este escenario actual a nivel mundial y obviamente nos impacta a nosotros como país, pues es una alta velocidad tecnológica que influencia fuertemente en nuestra forma de comunicación todos los días y de forma masiva, donde tenemos demasiada información que valorar y que no alcanzamos a valorar para la toma de decisiones, pero quienes tienen un punto de análisis dentro de su organización, de analizar toda la información que se está generando a nivel mundial y que determina la dirección de este reacomodo estratégico, pues son las que mejor se van a adaptar. Entonces, si no estás integrado a la velocidad de la información, las tecnologías de comunicación, obviamente tendrás menos posibilidades de tomar decisiones inteligentes o decisiones estratégicas. Y obviamente uno de los grandes problemas que están generando una turbulencia a nivel mundial
es que no hay una clara lectura de lo que está pasando. Y obviamente no se están tomando las decisiones adecuadas o han generado una incertidumbre, han generado turbulencias en el mercado financiero y por lo tanto eso genera trastornos o en su caso como empresa, si no haces una lectura correcta de lo que está pasando, pues pone en riesgo a tu propia empresa y te lleva hacia la sobrevivencia más que el crecimiento y el desarrollo. Y otro de los factores que están incidiendo mucho en el mundo es la sistematización de los procesos. Es inevitable, a nivel mundial hay una sistematización de los procesos de manera muy aguda, en el sentido que están ganando terreno en la forma de producción y aguas, porque es un desplazamiento del factor humano. Y es una nueva forma de bajar costos, es una nueva forma de establecer procesos productivos y queramos o no, nos trae un trastorno porque si desplaza el sector humano, entonces el sector humano tiene menor capacidad de compra y si tiene menor capacidad de compra baja la demanda y eso puede provocar una mayor recesión. Pero afortunadamente algunos países están tomando medidas para lograr compensar esas pérdidas de mercado, porque no se puede dar el lujo que caigan las economías. Hay que entender eso, Hay que entender que los gobiernos van a tratar de evitar que se caiga la economía mundial, a costa de lo que sea, porque está en juego toda la estabilidad del planeta. Entonces, si bien es cierto, la sistematización desplaza el factor humano, ¿sí? Y eso tiene una serie de efectos en el mercado, obviamente el reacomodo significa que compensa lo otro para mantener la estabilidad de la economía mundial a pesar que estamos en recesión. Eso es reacomodo, no sé si me explico. ¿Sí? No es el hecho que tenga que caer la economía porque llegó la sistematización, no. Si hablamos de un nivel de consumo mundial, un nivel de empleo, un nivel de ganancias, por así decirlo, no se obtiene de esta manera, pero se va a obtener de esta otra. Y en eso están las empresas y los gobiernos buscando la forma en cómo se reacomoda todo para que la economía se mantenga estable. Eso es reacomodo. Por eso el horizonte no es negro. La cuestión es si yo voy a alcanzar a ver en este reacomodo si entro yo o no entro yo. De eso se trata el tema. Ahí está la parte crítica de este enfoque. Por lo tanto, la problemática a nivel mundial, y este es un hecho en todos los países del mundo, es que han disminuido los márgenes de ganancia. Yo creo que la mayoría de los empresarios, si se les preguntamos por continente, por países, todos dirán, pues es cierto, han disminuido mis márgenes de ganancia. Bueno, este factor, nada más este factor, conlleva que se generen una serie de cambios a nivel de las organizaciones y de las empresas, porque obviamente que si disminuyen tus márgenes de utilidades o tus márgenes de ganancia, pues obviamente disminuye tu rentabilidad. Y si me descuido, puede que hasta pierda. Y si sigue así, pues puede que mi empresa desaparezca. Entonces, hay una coincidencia a nivel mundial de que todos los sectores económicos a nivel mundial están preocupados por este mismo objetivo y los gobiernos también están preocupados porque si las empresas están en riesgo, la economía de los países está en riesgo. Entonces, si los empleos no se generan de esta forma, entonces tenemos que ver cómo se van a generar con la nueva economía. Eso es reacomodo. Podemos oír que cierran muchas empresas, pero agua, no nos engañemos, no nos vayamos con la finta de que se está derrumbando la economía, no. Lo que pasa es que esos empleos se van a generar a través de las tecnologías, a través de los sistemas de información, a través de los sistemas de comunicación, va a captar ese talento y esa fuerza de trabajo a nivel mundial. Por lo tanto, el actual modelo de negocios está agotado y la opción es reinventarse. Reinventarse es evolución y evolución es adaptarse a este reacomodo económico donde obviamente no todos pueden ganar, no todos pueden ganar lo mismo. Hay ganadores y hay perdedores. Otros más eficientes y productivos y competitivos ocuparán tu lugar en el mercado. Eso es un hecho. Los modelos de negocios más innovadores
son los que ganarán el terreno. Donde tú no puedas, van a llegar los más competitivos y te van a ganar el terreno. Tienes que invertir en reinventarte, adaptarte, ser una empresa de competencia mundial. Es decir, ya no podemos pensar en ser solamente competitivos aquí localmente o regionalmente, no. O sea, si vas a ser competitivo, aunque sea localmente, tienes que pensar y funcionar tus procesos, sistemas, tu estructura tiene que ser de competencia mundial, porque es lo que te garantiza adaptarte a este reacomodo y no generar un margen de riesgo para tu empresa. Si el reacomodo genera otros factores no contemplados, viene y te puede desplazar. Mejor, si vas a invertir, inviértele bien a reinventar tu empresa, y obviamente tiene que ver con pensar estratégicamente. Y lo otro es blofear, ya no es opción, es la esencia y no la apariencia. En un movimiento telúrico, al temblor no le importa quién es bluff, quién es esencia. O sea, el bluff se va para abajo. ¿Sí me explico? Es una fuerza. Entonces, mejor invierta en la esencia. Hay que invertir en reinventarse, hay que invertir en la información y por lo tanto tener mejores posibilidades de aprovechar las oportunidades de este reacomodo estratégico. Ya para terminar, nosotros en este enfoque de consultoría, que a su vez hemos creado una especie de taller aplicado, donde todos estos elementos son evaluados en cada una de las empresas que nosotros les damos servicios, para identificar qué factores representan un mayor riesgo para la organización y qué nuevos factores aparecen en el escenario que representan una oportunidad para la empresa. Y de esa manera, a través de este ejercicio y este taller, o a su vez de una consultoría, entonces pueden tener muchísimos elementos para la toma de decisiones racionales que ustedes como directivos o dueños de empresa pues no tienen tiempo para analizar. Esa es nuestra función como consultores. Nosotros sí le invertimos tiempo a esto porque finalmente nosotros también tenemos que evolucionar. Finalmente nosotros somos parte de ese reacomodo estratégico y tenemos que crear algo nuevo para que poder responder a la altura de las necesidades y de las expectativas de nuestros clientes. Yo aquí les doy un ejemplo, ¿sí?, de cómo hacemos este análisis de los factores coyunturales de reacomodo mundial y cómo estos factores van a incidir en el futuro desarrollo de nuestra empresa a partir del presente, o sea, a partir de hoy, dentro de un caos de incertidumbre que va a ser la constante de nuestra era y que sinceramente no estamos acostumbrados a administrar una empresa en la incertidumbre. Y hoy la incertidumbre va a ser la constante de nuestra época, así que mejor vamos adaptándonos anímicamente, mental, física y emocionalmente, que ese va a ser el espíritu de lucha, el espíritu de guerra en el mercado. Y obviamente, siendo mexicanos, en este caso, también identificamos estos factores porque es en este terreno en el que competimos y nos vamos a dar cuenta efectivamente a través de este proceso de asesoría, de consultoría, les vamos a clarificar que efectivamente ya estamos en otro terreno de juego y que efectivamente cambiaron las reglas del juego. Entonces está cañón, es mucho, es demasiado, pero nosotros hemos llegado a una forma de ayudarlos, dándoles todo bien desmenuzadito, así, para tomar decisiones junto con nosotros, valorando, evaluando, analizando, con un proceso muy racional, muy adaptable para su empresa, con la misma flexibilidad que exige, obviamente, el reacomodo estratégico. Y también tomamos en cuenta las variables como los aspectos sociales, pero también el factor Estado y políticas públicas, porque también he de decirles que el gobierno se va también a adaptar. Y ya hay muchas señales
decisiones que se están tomando a nivel de gobierno federal, que están mandando señales en que también se tienen que reacomodar. Porque finalmente los gobiernos tienen que defender las economías. Todos los gobiernos del mundo. Y va a haber cambios importantes dentro de nuestro país, decisiones de políticas públicas y del gobierno que va a tratar de favorecer a los sectores económicos para que logren superar el reacomodo, pero lo van a lograr superar los que se adapten. Volvemos al punto. Acuérdense que esto es competencia. No porque tú digas que tienes una empresa y que generas tantos empleos y que generas tantos impuestos, creas que te van a rescatar. O sea, la verdad es que no. O sea, el que se tiene que rescatar eres tú mismo. Tú eres, si tienes capacidad de adaptarte, entonces las políticas públicas te van a favorecer. Si no, no te favorecen. Pero es un hecho que también el Estado va a contribuir a esta parte de adaptación de sus sectores económicos de manera muy importante, y en nuestro taller explicamos detalladamente estos puntos para que de manera puntual también lo tomen en cuenta en un plan de acción de corto plazo. Bueno, sí, finalmente para concluir, es importante entender que la innovación y la creatividad juegan un papel muy importante, y es importante enfocarte en lo que tú sabes hacer, en ser el mejor de lo que tú sabes hacer, conservar tu mercado, analizar más a fondo tu mercado y favorecerlo, porque el mercado también está cambiando, el mercado también se está reacomodando. Enfócate estilos de vida, segmentos de mercado, más segmentación de mercado, y favorécelo, cuida tus proveedores y empieza también a invertir en respetar la ley. Es una tendencia importante, es el nuevo juego. Dice, sí, vamos a jugar, pero ahora tenemos que ser más transparentes en el juego, porque la corrupción nos cuesta, y nos cuesta en los costos, y nos cuesta en nuestros márgenes de utilidad, y a nivel mundial hay una especie de límite ya en que se van a empezar a exigir en los países emergentes o países como el nuestro reglas del juego más transparentes, lo cual significa que va a empezar a haber una serie de medidas anticorrupción a partir del gobierno, y que van a bajar también a nivel personal, y eso es un hecho, y va a empezar a pasar en nuestra vida personal. Entonces es importante revisar tu modelo de negocios. Aplicamos la teoría del caos, que es una teoría, es la tercera gran teoría del siglo XX, y sin duda alguna les puedo predecir que va a ser la teoría que va a predominar en la dinámica mundial, en la política, en los negocios, en los aspectos sociales, porque la mecánica cuántica fue la primera gran teoría, la segunda fue la relatividad de Albert Einstein, y esta teoría del caos es la que nos va a enseñar cómo tomar las mejores decisiones en escenarios de turbulencia, en escenarios de riesgo, en escenarios de incertidumbre, y nosotros aplicamos esta teoría en nuestros servicios. Es algo muy nuevo, muy innovador aplicado a los negocios, y yo tuve la oportunidad de aplicarlo hace 15 años en una empresa a nivel nacional y fue un éxito. Entonces, si traemos experiencia en esto. Ya termino con esto. Mapas de riesgo es que aquí, en la parte racional del proceso para tomar las mejores decisiones sobre cómo la empresa se va a adaptar a este reacomodo estratégico, es que tenemos que identificar qué factores de todos estos son más riesgosos y cómo podemos minimizarlos. Y lo otro es cómo podemos maximizar las oportunidades para la empresa dentro de este nuevo escenario económico-financiero a nivel mundial. Y este es el esquema, el proceso de adaptación al reacomodo económico que nosotros seguimos, y es un proceso de planeación estratégica interactiva y de consenso para la toma de decisiones estratégicas de corto plazo, donde se interactúa con todo el equipo de decisiones de la empresa, haciendo una evaluación de su modelo de negocios y siguiendo todo un proceso
metodológico, racional, pero con todos estos elementos que mencionamos de los factores o multifactorial que van a incidir en México, en las empresas y en las organizaciones. Y como comentábamos, es mejor ya pensar en el corto plazo. Corto plazo es a 1 año, 2 años máximo, y 2 opciones. Uno es un plan de acción de corto plazo inmediatamente, como un fast track de planeación rápido, de reacomodo de mi empresa, y la otra opción puede ser reinventar tu empresa. Entonces, finalmente, bueno, pues de manera muy resumida, hago esta exposición y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos también por su atención. Gracias. Muy bien, amigos, pues como acaban de escuchar, realmente un análisis bastante interesante. Tal vez para algunos puedan pensar que es bastante complicado, bastante profundo, pero quédense con la idea del ejemplo que pone David. Estamos expuestos a terremotos tal vez de 4 grados, 5 grados, 8 grados o devastadores de 10 grados. Y el punto importante, por un lado, es que con esta metodología de Grupo ALBE podemos ayudarles a identificar o a predecir cuántos y de qué magnitud vienen. Y la otra parte importante que enfatiza mucho David es: hagamos cambios en las empresas, pero no de maquillaje, no de apariencia, sino realmente de fondo. Si estamos en una zona altamente riesgosa bajo un terremoto de 7 grados, bueno, ¿qué vamos a hacer antes de que este ocurra? No voy a esperar a que ocurra para que se derrumbe mi empresa, más bien es, si tengo que moverme de producto, moverme de mercado, moverme de nicho, pues vamos a hacerlo. Hoy con la tecnología también es un punto muy importante. Los negocios están cambiando, el tipo de clientes está cambiando. Entonces no tenemos que esperar a pasar por crisis económicas o financieras, sino desde antes prever bajo este análisis lo que deberíamos estar haciendo. Entonces queremos invitarlos a que nos acompañen a un próximo evento que está muy cerca. Es el día 13 de julio 2017, un taller de 8 horas, para que puedan conocer la metodología a fondo, y para ustedes, si son buenos estudiantes, que durante 8 horas puedan estar con nosotros, sacarnos jugo como consultores, y no solamente hacer la parte de análisis, sino llegar a esa parte de aterrizaje. ¿Qué variables impactan en mi negocio? ¿Qué acciones importantes o estratégicas debo de tomar en cuenta para que al término de ese día ustedes se vayan con 3 o 4 aspectos críticos que deben implementar al día siguiente? Entonces, este evento nos pueden buscar, por favor, a los teléfonos de Grupo ALBE, 5310-0950 o 5310-4993 en la Ciudad de México. Nuestros correos en contacto@grupoalbe.com. Con Irma o con Lu pueden ahí llamar para pedir más informes. Si entran a nuestro blog, pueden inscribirse al mismo para que puedan tener más información de estos temas de planeación estratégica, que ha sido un concepto básico durante la esencia del Grupo ALBE durante 27 años. Así es que les invitamos a estar cerca de nosotros. Si quieren ya algo más profundo, si quieren un taller privado o cerrado para su empresa, por favor pónganse en contacto con un servidor, malvarez@grupoalbe.com, o si desean una cita de negocios para que podamos analizar qué tipo de consultoría es la que les conviene o qué propuesta podemos enseñar para ustedes, con muchísimo gusto. De eso estamos. Somos consultores de tiempo completo, profesionales, que nos preocupamos mucho por el bienestar de nuestros clientes. Así es que les invitamos para que puedan tener varias opciones, leer artículos de nuestra página de grupoalbe.com, acudir a este evento cerrado de 8 horas el día jueves 13 de julio de 2017 en la Ciudad de México. Va a ser presencial y virtual, para que tengan las 2 opciones de poderlo tomar con nosotros, o un evento cerrado o un proyecto de consultoría para ustedes. Por favor, no te quedes haciendo las cosas que has hecho hasta este momento. Por favor, piensa en que hay metodologías y que hay enfoques que te pueden ayudar a tener un mejor negocio. Así es que te invitamos a estar cerca de nosotros para ayudarte de la mejor forma a seguir adelante. Somos una mancuerna, ustedes son expertos en sus negocios y no somos expertos en consultoría y en administración. Así es que seguimos en contacto y les dejamos nuestra información aquí en la página para que puedan ustedes seguirnos por redes sociales y comunicarse a nuestros teléfonos o a nuestro correo personal. Pues muchas gracias, que pasen un buen día y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.